andamos curtiendo un poco de redonditos de ricota, porque lo decíamos más temprano, vamos a estar hablando de Octubre, el sexto libro de una colección de estuario que va, bueno, reflejando las historias de varios discos y tendría que decir capaz de cómo los vivieron los autores, cómo los disfrutaron o los padecieron, Carolina. No se padeció para nada. Gracias por la invitación antes que nada. Este libro lo hice con mucho amor y fue una elección. Y en tanto elección no podía depararme otra cosa que no fuera disfrute. Ahora, una elección que tuvo un costado fortuito, porque primero lo había pedido otro autor. Sí, lo había pedido Ramiro Sanchís. Pero en algún momento él tuvo lo que yo llamo grandeza de espíritu y me dijo, siento que es más justo que escribas vos sobre Octubre, así que me corro. Y era más justo porque vos eras la que lo acalambraba a él diciéndole, sí, tenés que escuchar Los Redondos. Exacto. A él no le gustaban mucho Los Redondos, hasta hace un tiempito, luego cuando les dio la oportunidad, sí le gustó mucho y bueno, y él entendió que era más justo que lo hiciera yo. Así que tenía también esa presión, ¿no? De no solo escribir sobre uno de los discos más trascendentes de la historia del rock rioplatense, sino de que me habían de alguna manera cedido el lugar para hacerlo. Claro, entonces había que cumplir y tenía que quedar. Había que cumplir. Los libros de esta colección suelen contar más o menos la historia de cómo fue grabado, hablar con los protagonistas y bueno, cuando compuse tal cosa estaba pensando en esto, lo grabamos en tal o cual estudio, el ingeniero de sonido era fulano, mengano. Pero vos hiciste una novela. Hice una novela. ¿Por qué? Si bien la mayoría de los libros de la colección vienen en esa tónica, hay que decir que el de Gabriel Peveroni sobre Tango que me hiciste mal de los estómagos es más una vivencia en primera persona de aquella época. Por compartir la época, está bien, por ser cogeneracional. Me pareció que elegí un disco que era muy difícil para abordar, no solo por la complejidad que tiene el disco, sino porque es uno de los discos más comentados del rock argentino y del rock rioplatense en general. Y no quería ir por el lado del dato puro y duro, porque es algo que hoy en día con internet cualquiera puede acceder y cualquiera puede investigar por su cuenta. Necesitaba buscarle una vuelta de tuerca, un valor agregado que además me entusiasmara como narradora, además de periodista. Y ese fue el clic que hice cuando abandoné la primera idea, que era hacer una crónica narrativa. Sentía que aún así no estaba logrando ese toque original o quizás distinto. Y se me ocurrió hacer la novela porque venía estudiando mucho, leyendo mucho sobre Chernobyl, sobre todo, que este es un disco que aborda mucho lo soviético, ¿no? Es un disco que sale en el 86. Y explícitamente Chernobyl, además. Explícitamente Chernobyl. Y cuando me pongo a estudiar sobre eso, descubro una serie de cosas como la ciudad de Pripyat, que es la ciudad lidera a Chernobyl, donde estaba el reactor. Eso es interesantísimo, porque en realidad la acción del... Así como el disco arranca con detonaciones, la acción del libro arranca en esa ciudad, con personas que, bueno, están sufriendo todo lo que dejó el accidente y tienen que ir a limpiar la central. Y les ofrecen, imagínense que, y esto son datos reales, ¿no? Sí. De toda la investigación. Dicen, te pagamos 5 veces tu sueldo para que vayas a limpiar una central nuclear, con lo cual les están mandando a la muerte. Exacto. Murieron 400.000 personas en ese viaje. Hay gente que por lo que estuve estudiando lo hizo por eso, a costa de un sueldo más abultado, un auto y una casa que era lo que se prometía, y otra gente lo hizo porque sentía que había que hacerlo. ¿Sí? Por deber cívico. Sí, por deber cívico, porque había una situación catastrófica, literalmente, que había que afrontar. Ese es el caso del padre de Olga. El padre de Olga, Igne, lo hace por un deber más que por un interés. Claro, que incluso contra la voluntad de su esposa y de su hija. Exacto. Olga, que es Olga Sudorova, que sale de Jijiji. Sale de Jijiji. Ahora cuando empezaba... ¿Le diste vida le di vida, me tomé ese atrevimiento realmente porque no deja de ser una intervención sobre una obra anterior, que es grosa, y era un atrevimiento de mi parte, pero ahí también radicaba el desafío. Y Olga Sudorova, ahora cuando empezábamos acá la nota, veíamos un recital del Palladium, que ellos dieron 2 recitales en el año 86, dieron 3 en verdad, el tercero fue en el Paracultural. Cuando el Indio en esos recitales terminaba de cantar Jijiji, recitaba unos versos dedicados a una tal Olga Sudorova. Fíjate que estamos hablando de mayo y junio del 86 y el accidente de Chernobyl había sido el 26 de abril de ese mismo año. Y me pareció interesante primero buscar si Olga Sudorova existía. ¿Y qué encontraste?
que era un niño del indio, pero a su vez en ese recitado él daba a entender una cuestión respecto a que el gobierno soviético incitaba a la gente a consumir vodka de alguna manera para aplacar los ánimos. Vodka de Chernobyl. Eso me llevó a seguir estudiando, que es algo que me gusta hacer, y dije, tengo un personaje, ya tenía los liquidadores, que son este grupo de hombres que fueron a colaborar con el desastre para limpiar la central, y tenía a Olga Sudorova, y ahí jugué con mi lado narrativo y dije, ¿qué pasa si creo a Olga como un personaje y le doy vida a ese mito que los más fanáticos ortodoxos conocen? Y Olga está por un lado y dice, bueno, pero Ucrania, y no sé qué fue pensando en cómo llegaba octubre hasta Ucrania, fue que creaste a Hernán también, que es como... Es el, bueno, viene a ser el que hace, son Romeo y Julieta, en algún momento Olga se compara con Julieta también, ¿no? Sí, de hecho hay una frase muy conocida del Indio Solari, está en una canción, las despedidas son esos dolores dulces, que son una cosa que le dice Romeo a Julieta en algún momento. Me gustó jugar con eso también. La idea fue generar una historia de amor entre dos personajes que, siguiendo la consigna de la colección, era todo bien, Caro, haz lo que quieras, escribí una novela, pero tenés que hablar de las canciones. Y yo necesitaba encontrar esa excusa. ¿Cómo hablo de las canciones sin sumar una subjetividad más en millones, que era la de Carolina Bello, y a pocas personas le iba a importar? Claro, sin poner, yo creo que acá cuando dice tal cosa se refiere a... A mí me parece de la clase de literatura, cuando levantás la mano, y a mí me parece que quiso decir, está todo bien, la literatura tiene eso de que no es una ciencia, pero siempre hay una intención del autor, ¿no? Que no es arbitraria. Entonces no quería caer en el a mí me parece, pero sí quería jugar con la locura que era que una ucraniana de 20 años, rockera, amante de Iggy Pop, de Joy Division, de The Cure, ¿qué pensaría Olga Sudorova, en este caso, como representación de una ucraniana de esa época, de unas canciones que llegan del Río de la Plata, de Argentina, que están hablando de lo que vos estás viviendo? Claro. ¿Sí? En una era anterior a esta revolución de Internet que conocemos, ¿sí? Y eso fue como el desafío que quise lograr en esa interacción entre Hernán y Olga. Y esa interacción es un intercambio de cartas que se van enviando uno a otro, una a otra, y las respuestas, donde van interpretando las letras de las canciones. Que creo que es una cosa interesantísima para pensarlo en toda ya la obra de Los Redondos. Letras que son muy crípticas, que muchas veces se cierran en sí mismas, pero que como todo lo críptico también asume una cantidad impresionante de posibles interpretaciones. Sí, en ese sentido el anclaje siempre está ligado a lo que va pasando en el argumento. Otra cosa que tiene el libro son muchos narradores, ¿sí? Había, como te decía antes de empezar, cuando escribí Octubre, era jugar a ser un poco actriz también, además de narradora, porque para escribir a Hernán y para escribir a Olga había que meterse en unos personajes que tenían en mi mente determinadas características, que hablaban de determinada manera. Olga habla mal y por lo tanto escribe mal, aunque su mamá es argentina. Es cierto, las cartas tienen faltas de ortografía que son la seña de identidad y que les está escribiendo alguien que no tiene el español como idioma de nacimiento. Exacto. Y las canciones dije, bueno, ok, ya que tengo que hablar de las canciones y sumar dos subjetividades más a las millones existentes, bueno, ¿por qué no hacerlo interactuar con el relato primero, ¿no? Con la historia primero, que es el narrador en tercera persona, el que cuenta Chernobyl, el que cuenta Argentina, una Argentina post-dictadura. Es una historia de sobrevivientes, ¿no? Son dos sobrevivientes de dos desastres. Son dos sobrevivientes de dos desastres, un desastre político y social y un desastre nuclear, una catástrofe. En ese sentido es darle voz a dos personas que son representación de los vencidos, de alguna manera, de los vencidos por la historia. Vencedores vencidos, sí, podríamos parafrasear también. En estas interpretaciones de las letras, en un momento en una de las cartas, Hernán le escribe a Olga, le dice, vos te fijaste en una frase que dice, te espumo mucho, y la verdad que yo no sé qué carajo quiso decir el indio con eso, pero es una frase potente. Eso como una referencia a lo críptico. Porque vos recién me decías, antes de empezar la charla al aire, pusiste otra frase que puede ser más, si se quiere, agresiva para con el indio. Una de las frases que puede ser más agresiva con el indio es cuando Hernán le cuenta a Olga, le manifiesta su inquietud acerca de que no me gusta nada que los artistas hablen de su propia obra, las canciones deberían hablar por sí solas. Y en un momento le dice, y el indio tuvo la mala idea en una revista que se llamaba Cantar Rock, que existió de verdad, de explicar la bestia pop, y Hernán le dice a Olga, la verdad que es bastante boludo lo que dice, y es bastante vago, no tiene sentido que haya dicho lo que dijo.
Yo creo, ahí sí, Carolina es Hernán en ese momento, y entiendo que las canciones de Los Redondos y del Indio Solari como solista deberían explicarse por sí solas, y defiendo un poco la postura del Indio Solari, que siempre ha sido bastante reacio a explicar sus propias letras, excepto en ese momento en donde no dijo nada demasiado elevado. Hernán también se molesta porque se cruza con un pibe que escuchó Octubre y le dijo, hay mucha referencia a la falopa, mucha referencia a la cocaína en ese Sí, disco. es que si vos no conocés la obra de Los Redondos o te quedás con la primera impresión o decodificación de las letras, al estilo Capusotto, y sí, podés pensar que están hablando todas de falopa o de droga, como le dice Hernán, que le aclara, ¿no? Dice falopa y le aclara o la droga o cocaína. Pero es un componente muy importante. La cocaína era parte de un movimiento, pero como también se dice en el libro, no pasaba como pasaba en la costa oeste de Estados Unidos, cuando de pronto estalla el LSD y la droga era una cuestión de consumirla para disparar ciertos estados de ánimo. Acá la cocaína funciona con un nivel mucho más mecánico de acompañar una situación del estado de ánimo más que de elevarlo. Claro, también es cierto que la cocaína de los 80 era una cocaína que tenía una cotización que la volvía poco accesible, en contrapartida con lo que pasa en los 90, que es cuando se democratiza el acceso porque baja el precio de una manera radical. Y las estrellas de rock eran uno de esos grupos que tenían acceso. Uno de los públicos consumidores. Exacto. Ahora, también es cierto que en ese momento que Hernán cuenta que él se molesta, la carta siguiente, Olga le dice, bueno, pero también está música para pastillas en el disco, ¿no? O sea, como que tampoco lo estaban escondiendo, no te enojes. No, claro, no lo estaban escondiendo y estaban haciendo una poética a partir de eso, pero una poética referencial que explicaba una situación, no una poética desde el pegue que puede ser escribir algo en un estado alterado de conciencia. En ese sentido me parece súper interesante lo que plantean Los Redondos. Hernán en un momento le dice a Olga, cuando le dice te espumo mucho, no sé qué carajo quiso decir el indio, le dice algo como, le están hablando a una generación, le están hablando como uno siente. Y veníamos de una tradición de rock argentino mucho más barroca, ¿sí? Con metáforas, como dice él, mucho más pretenciosas, más rebuscadas, una cosa en un nivel poético súper alto. Y de pronto viene el indio que también habla en un nivel poético, pero le habla a las venas de esa generación, ¿sí? Hernán también dice algo así como, en el futuro entenderán una época por las canciones de Los Redondos. Sí. ¿Vos creéis que se podría entender una época por las canciones de Los Redondos? Yo creo que sí, y es uno de los postulados a modo de hipótesis que traza la novela, que Los Redondos han sido, como tantas otras bandas, pero creo que Los Redondos, por una cuestión de integrantes, dos integrantes intelectuales como él, como el Indio Solari y Sky, han plasmado a través de esas canciones una representación de la época. Son notarios de alguna manera y eso me interesaba plasmarlo. Todos los discos de Los Redondos, si vos los analizás con ese crisol, vas a ver que todos están hablando de algo que está pasando en ese momento a nivel mundial, no solo Argentina. Lo interesante es que es una banda que no trascendió el Río de la Plata. En España no hay ricoteros o demasiado, una masa significativa, en Chile tampoco, como si de pronto lo pegó Soda Stereo. Bien, no voy a entrar porque hay 3 millones de cosas más para hablar, porque la novela tiene una cantidad de guiños literarios muy interesantes, hay una suerte de seducción frustrada entre Olga y Alex, que es otro muchacho, y se intercambian canciones y citan Things We Never Did, como bueno, una letra que habla de lo que les está pasando a ellos. En fin, hay una cantidad de cosas interesantísimas de la novela, interesantísima forma de acercarse a una obra, como vos decís, bueno, de las fundacionales, si se quiere, o de las fundamentales del rock del Río de la Plata. Gracias por la visita y felicitaciones por el laburo. Por favor, muchas gracias. Un poquitito de Redondos y cerramos el programa.
Señores y señores, de nuevo en noviembre. De nuevo en noviembre y en 2018. Sí. Aquí estamos. Recordando octubre. Está bien. Me quedé pensando en algo que hablábamos fuera del aire, que en realidad sí, está bueno eso lo de que las dijiste. rivalidades. La de Sumo y Los Redondos puede haber sido una rivalidad más entre los músicos, más del micromundo. Claro, venía porque yo decía que en el libro una de las cosas que recuerda en ese intercambio epistolar es que había como una pica entre los seguidores de Los Redondos y los de Soda Stereo. Y yo decía, bueno, que también queda por allá atrás que había una pica Sumo y Los Redondos. Claro. Pero vos hiciste una lectura que me gustó. Claro, la pica Sumo Redondos en un espacio además en el que todavía eran chicos, como masivamente los dos.